Esta noche, hoy vamos a seguir con nuestro estudio bíblico y quiero suplicarles para que busquemos en nuestra Biblia Éxodo capítulo 19. Vamos a leer versículo 1 al 8 para ir eh, aprendiendo un poco de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 19, versículo 1 al versículo, hasta el 10 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: pueblos santificados y santificados hoy, y mañana laven sus vestidos. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para poder comprender un poco sobre lo que vimos la semana pasada, ya en sus últimos versículos. eh, Podemos nosotros recordar, mis hermanos, de que de acuerdo a la porción bíblica que vimos, que Moisés no despreció el consejo del suegro Jetro, y hablamos también de que se le dio el consejo de buscar hombres sabios, hombres que conozcan de la vida espiritual, de la fe, para poder ayudar a Moisés en esta gran labor que tenían que realizar para el bien del pueblo de Israel, para su desarrollo de vida espiritual en su peregrinaje. Y vemos que el suegro le da consejos, el suegro honra a Dios, el suegro glorifica y adora a Dios, y Moisés se hace de los consejos del suegro para poder gobernar al pueblo en el orden correcto, para que él no sienta fatiga más allá de lo humano. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, sobre lo que hoy nos corresponde ver
en Éxodo capítulo 19, versículo 1 al versículo 8. Los versículos que le dimos lectura nos ayuda para comprender de que Moisés fue llamado para que subiera al monte y fue empleado como mensajero del pacto. Miren, hermanos, cuando nosotros podemos notar que el llamado que Dios le hizo a Moisés es un llamado divino, es un llamado de acuerdo a la voluntad de Dios Padre, para que el pueblo pudiera enterarse, mis hermanos, de que el llamamiento de Dios hacia los hombres mortales, cuando son hombres que están sujetos a su voluntad, a su señorío, es una realidad de este llamamiento y podemos ver que es un llamamiento eh, que involucra varias áreas en su liderazgo. Podemos ver que tiene un llamamiento para lidiar con el pueblo en varias direcciones. Lidiar con el pueblo políticamente, lidiar con el pueblo espiritualmente, lidiar con el pueblo moralmente, éticamente. Este llamado que Dios le hace a Moisés, pues es exclusivo de Dios para que nosotros podamos entender de que el hacedor y principal impulsor del pacto es Dios mismo que está por hacer con el pueblo. Este bendito estatuto, estas benditas leyes, estas benditas reglas, fue concedido no por hombres, sino por la libre gracia de Dios. Y esto nos ayuda, mis hermanos, a entender que el pacto aquí mencionado fue el pacto nacional por el cual los israelitas llegaron a ser un pueblo gobernado por Jehová. Fue un tipo del nuevo pacto hecho en los creyentes verdaderos en Cristo. Tenemos que entender que este es el antiguo pacto, pero solo era sombra de lo que iba a venir para el futuro, para los hombres de fe. Podemos ver que en Jesucristo pues se cumple el nuevo pacto. Podemos entender que como otros tipos que hay ya en el peregrinaje del pueblo de Israel que hemos aprendido, encontramos otro de estos tipos para comprender que este pacto solo es sombra del nuevo pacto que venía para que el pueblo de Israel fuera preparado en relación a su fe. Podemos nosotros ver, mis hermanos, que solo era una sombra de las cosas buenas que vendrían sobre el pueblo de Israel y sobre los hombres que serían parte del remanente de Dios que involucra también a la iglesia. Podemos nosotros ver, mis hermanos, que él haría un nuevo pacto con Israel escribiendo su ley no sobre tablas de piedras. Para entender la diferencia, vemos que el primer pacto fue sobre tablas en relación con su pueblo, pero podemos ver que el segundo pacto no iba a ser sobre piedras, sino sobre los corazones de los hombres, apuntando hacia la conversión de los gentiles, apuntando hacia el inicio de la iglesia primitiva, apuntando hacia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ayuda a comprender lo que es el contenido de este nuevo pacto. Mis hermanos, podemos nosotros ver que la diferencia es que las primeras leyes fueron sobre piedras, pero la segunda que está anunciando serían sobre corazones y está escrito en Jeremías capítulo 31, versículo 33. También está escrito en Hebreos capítulo 8 y versículos 7 al 10. Al ver lo que acá hay entre la diferencia del antiguo y nuevo pacto, podemos nosotros comprender por qué el primer pacto fue sobre piedra y el segundo sobre corazones de hombres regenerados. El pacto aludido en estos lugares como próximo a desaparecer es para comprender que el primer pacto que está en relación a
su escritura en las piedras tenía un carácter temporal, tenía que terminar. Y podemos nosotros comprender, mis hermanos, que si este primer pacto apuntaba hacia que iba a ser temporal, iba a desaparecer, en relación que es el pacto nacional con Israel, y que estaría de manera anticipada el Señor anunciando que este pacto se iba a perder por los pecados del pueblo de Israel, pero que Dios haría otro nuevo pacto, pero sería en corazones de los hombres de fe, de los hombres regenerados. Mis hermanos, si no atendemos cuidadosamente a esto, caeremos en errores al leer el Antiguo Testamento. Podemos malinterpretar muchos pasajes del Antiguo Testamento. No debemos suponer que la nación de los judíos bajo el pacto de obras o del antiguo pacto o bajo el pacto que se escribió en las piedras, no podemos suponer de que ellos no sabían nada de arrepentimiento, porque Dios ya les había enseñado lo que eran los tipos, los símbolos, lo que significaba espiritualmente para el pueblo de Israel, y que pocos de ellos lograron entender y muchos no lo entendían como judíos. Pero podemos ver que ellos ya entendían algo del arrepentimiento. Y podemos ver que también ya ellos anticipadamente, bajo el antiguo pacto, ellos ya lograban a entender lo que es la fe en un mediador. La fe en un mediador nos ayuda a comprender que desde el antiguo pacto, el primer pacto, Dios ya estaba educando a su pueblo, pero que nos ayuda a comprender por qué tristemente Dios lo llevó con un fin más allá de lo que fue este primer pacto, por la dureza, por el pecado, la soberbia del corazón del pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, podemos ver que anticipadamente a ellos ya se les había enseñado algunos temas como el arrepentimiento y como la fe en un mediador, pero también ya se les había enseñado temas anticipados como el perdón de pecados. Y podemos nosotros entender, mis hermanos, estos temas a la luz de la misma gracia de Dios. Pero también no debemos suponer, mis hermanos, no debemos de creer o levantar juicio antes de tiempo, de que toda la nación de Israel se fue para el cielo, o que todos eran hombres de fe desde el antiguo pacto. Podemos nosotros entender que el carácter podemos llevarlo al punto, mis hermanos, que nos ayuda a comprender que muchos de ellos no eran hombres de fe. Los privilegios de los creyentes verdaderos, como verdaderos partícipes del pacto de gracia, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que todos ellos estaban bajo una dispensación de misericordia. Tuvieron privilegios externos y ventajas en relación a la salvación. Pero como los cristianos profesantes, para el tiempo de gracia, la mayoría se quedó ahí sin pasar más adelante. Israel aceptó las condiciones, respondieron como un solo pueblo, un solo hombre. Aceptamos el pacto de Dios, palabras que le fueron dichas a Moisés, pero que Dios ya sabía el quebrantamiento de este pacto de parte de ellos en su momento. Todo lo que Jehová había dicho, haremos. ¿Qué hubiera habido en ellos un corazón así dispuesto? Podemos nosotros ver que quebrantaron ese pacto. Moisés, como mediador, transmitió las palabras del pueblo a Dios. Así Cristo, para entender nosotros como iglesia,
como el mediador del nuevo pacto, como profeta nos revela la voluntad de Dios, sus preceptos y promesas, y luego como sacerdote ofrece a Dios nuestros sacrificios espirituales, no solo de oración y alabanza, sino de afectos devotos y resoluciones piadosas. La obra de su propio espíritu en nosotros marca la diferencia en lo que la Biblia dice que el antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra, pero que el nuevo pacto sería sobre corazones de carne, para comprender que hay una gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Y nos ayuda a entender que el primero solo era sombra del segundo. El primero era imperfecto porque el hombre no podía cumplirlo. El hombre quebrantó ese pacto, pero podemos nosotros notar que la perfección de ese antiguo pacto era la sombra del nuevo pacto que venía en la persona de Jesucristo. Mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, nosotros podemos entender de este llamamiento que Dios hizo a Moisés tan especial, un llamamiento ministerial, un llamamiento que involucra aspectos políticos, morales, éticos, espirituales, sociales, para que veamos cómo Dios es misericordioso hacia su pueblo, por lo que Él tiene para su pueblo bendito, para su pueblo hermoso, a pesar de los pecados de ellos. Muchos eran hombres no de fe, ni aun siendo judíos, pero podemos notar que en medio de la mayoría de judíos que eran hombres de fe desde el Antiguo Testamento, más de una persona que no era judía, pues Dios en su gracia también lo alcanzaba o los alcanzaba para ser parte del nuevo pacto en su momento, en el futuro, para comprender que Dios no hace acepción de personas. Mis hermanos, la manera solemne en que la ley fue entregada es para impresionar al pueblo con el sentido correcto de la majestad divina. Hermanos, cuando se presenta la palabra de Dios, la ley de Dios, podemos nosotros analizar, reflexionar, mis hermanos, que lo que nos debe de impresionar, mis hermanos, es el sentido correcto de la majestad divina para caer rendido a sus pies, de que somos inmerecedores de estar a los pies de Él. También para convencerlo de su propia culpa. Podemos nosotros ver que si hay algo que hacía la ley era culpar porque nadie cumplió, pero podemos ver que en el nuevo pacto también el que convence de pecado, de justicia y de juicio es la obra del Espíritu Santo en el mensaje del Evangelio de la salvación en Cristo a través del arrepentimiento. Podemos nosotros ver a la luz de la palabra, mis hermanos, estas grandes verdades que la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Mis hermanos, podemos comprender que mostrar que ellos no podían soportar un juicio ante Dios sobre la base de su propia obediencia era correcto porque ellos fueron desobedientes al antiguo pacto. Pero podemos nosotros aprender también que el pecado descubre en la ley lo que debe de ser, lo que él es y lo que le falta. Ahí aprende la naturaleza, la necesidad y la gloria de la redención y de haber sido hecho santo por la gracia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Habiéndoles enseñado a refugiarse en Cristo desde el Antiguo Testamento, por la fe en Cristo, para comprender que todos ellos se refugiaron en Cristo, los del remanente, los del hombre de fe, desde antes que Cristo naciera. Y que esto nos ayudaría a entender que los que se refugiaron en Cristo y lo amaron, podemos comprender que la ley es la regla de su obediencia y fe, ni aun sabiendo que la ley los condena y los sentencia.
Nos ayuda a comprender cómo fueron salvos los hombres del Antiguo Testamento, que ni aunque tenían la ley, fueron salvos por la fe en Cristo, porque la ley los mataba a ellos, porque nadie cumplía, pero también la ley hablaba de alguien poderoso que lo iba a cumplir, que iba a derrotar al diablo, la carne, el mundo, para que ellos anticipadamente pudieran aprender a tener fe solo en Jesucristo. Mis hermanos, al ver estas diferencias que hay a la luz de la palabra del Señor, nos ayuda a comprender nuestra responsabilidad como cristianos en aprender algunos detalles del antiguo pacto y nuevo pacto para poder nosotros evangelizar, para poder discipular, para poder nosotros presentar a Cristo y llevar un orden teológicamente de acuerdo a lo que Dios reveló, para que no nos confundamos con los movimientos de las religiones contemporáneas y de las falsas doctrinas, para que tengamos un orden bíblico a la luz de las doctrinas bíblicas y así poder nosotros ampliar, ordenar, predicar el mensaje del evangelio a aquellos quienes no han entendido lo que es el evangelio, porque aún en la vida de muchos cristianos no han logrado ordenar estos pensamientos para comprender la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Podemos ver los detalles que hemos mencionado del antiguo y nuevo pacto. El antiguo pacto no salvaba a nadie. Ahora el antiguo pacto, si estaba hablando del pecado del hombre, de que el hombre iba a quebrantar la ley, podemos ver que también estaba hablando de que venía alguien quien lo iba a obedecer a perfección. Y los hombres que cayeron en desobediencia al poner su fe en este autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, pues eran hombres de fe desde el Antiguo Testamento y han sido parte del remanente de todas las generaciones del pueblo de Israel, para que nosotros comprendamos que cuando vino Jesucristo, parte de ellos llegaron a los pies de Jesucristo, porque otros se convirtieron después de la muerte de Jesucristo y otros se convirtieron después de la muerte de los apóstoles, viendo que siempre han existido judíos que también se convierten al evangelio, para comprender, mis hermanos, que esto está conectado a la luz de lo que Dios hizo con el liderazgo de Moisés, mis hermanos, para enseñarle las grandes verdades en relación al antiguo pacto y al nuevo pacto, para que el pueblo se preparara en el momento en que viniera el Redentor de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Y esto entonces nos ayuda para que nosotros podamos ver algunas diferencias que hay entre el antiguo y nuevo pacto, para ver qué enfocaba la ley y para ver de quién hablaba la ley y para ver de que de esa manera nosotros podemos seguir predicando el evangelio, porque en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, tanto en el pueblo judío como en el pueblo de las naciones, siempre hay un remanente que escuchan el mensaje del evangelio, que caen rendidos a los pies de Jesucristo, para que nosotros veamos que el poder del evangelio, que estaba en forma de sombra desde el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pues ahora ya es una realidad. Ahora en pleno siglo XX, en pleno siglo XXI, seguimos predicando el evangelio, seguimos enseñando el evangelio, seguimos creciendo en la gracia de Dios, seguimos creciendo en el conocimiento de Dios, para comprender que el antiguo y nuevo pacto tiene su diferencia, pero también hay cierta conexión para entender por qué los hombres del remanente desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, se salvaron solo por gracia y solo por la fe en la sombra de este bendito Señor Jesucristo, que para ellos tenía que venir, para comprender que muchos tipos que se estaban dando tenían la sombra de Cristo, para comprender en su momento en que Jesucristo iba a venir. Y ni aun que Jesús vino, muchos de ellos no lograron entenderlo y mandaron a Jesús en la cruz y se condenaron, ni aun siendo judíos, pero siempre ha habido un remanente, mis hermanos, para comprender
lo que Dios ha hecho a través de la historia, para comprender lo que Dios ha hecho a través del antiguo pacto, a través del nuevo pacto, a través del pueblo de Israel, a través de la iglesia de Dios, para que sigamos predicando a Jesucristo en el orden, en el contexto correcto de qué es el antiguo pacto, qué es el nuevo pacto, cuáles son algunas diferencias que hay y cómo Dios en su gracia siempre ha mantenido un remanente tanto entre judíos y gentiles para que se conviertan a Cristo en este nuevo pacto, para que siga obrando el Espíritu Santo en el poder de esta gracia que regenera hombres, que perdona de pecado, de justicia y de juicio, para que nosotros podamos glorificar y exaltar el bendito nombre de Dios. Notemos cómo el evangelio está metido en toda la ley como sombra, y notemos que en el cumplimiento de la gracia, cómo la gracia alcanza a judíos y a gentiles para que Jesucristo sea exaltado, para entender la naturaleza del antiguo y del nuevo pacto, porque el antiguo pacto nos ayuda a comprender el cumplimiento de las profecías de las escrituras, para comprender que Dios en su gracia en el nuevo pacto, tanto judíos como gentiles, se van a seguir convirtiendo para que en su momento la iglesia compuesta por judíos y gentiles esperen el bendito regreso de nuestro Señor Jesucristo, el que cumplió todas las demandas de la ley y el que viene a traer a su iglesia porque Él lo compró, lo santificó con su sangre, para comprender que el Antiguo Testamento fue antesala como sombra de nuestro Señor Jesucristo, para entender la obra de Jesucristo, la obra que Dios hace a través de la iglesia, la obra del Espíritu Santo en la conversión y en el crecimiento, y la obra que sigue haciendo Dios en pleno siglo XXI, para entender que Dios en su gracia, tanto en judíos como gentiles, siempre ha tenido un remanente, para comprender que desde el llamamiento que Dios hizo de Jacob, de Isaac, de Moisés, de todos estos hombres de fe, Dios siempre ha traído un plan para que nosotros comprendamos el mensaje de redención, el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, para que Jesucristo sea exaltado. Y para que nosotros comprendamos la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, para gloria y honra de Jesucristo, que le dio cumplimiento al nuevo pacto, para que nosotros fuéramos parte de esta iglesia comprada con su sangre, para entender por qué la Biblia dice que nosotros somos del nuevo pacto, para entender por qué la Biblia dice que nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo, para comprender que esto marcó el nuevo pacto y que la obra del Espíritu Santo en convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio, hasta el día de hoy sigue obrando para que otros entiendan todos los tipos de sombra que hay desde el Antiguo Testamento, para comprender la naturaleza del antiguo pacto y el nuevo pacto, para que Jesucristo sea exaltado. Mis hermanos, gracias a Dios por lo que Dios nos ha permitido aprender, y sigamos predicando el contenido del antiguo y del nuevo pacto en el orden correcto, mientras que Jesucristo no ha regresado, mientras que el Señor no ha venido. Prediquemos, enseñemos a aquellos que todavía no han nacido de nuevo y no han entendido el evangelio. Sigámoslo haciendo para entender que el nuevo pacto está con vida, está con vigor, está con poder para poder transformar vidas, porque Jesucristo sigue vivo y está a la diestra de Dios Padre, y el Espíritu Santo sigue quebrantando vidas, creyendo y confiando que predicando el evangelio, más hombres como parte del remanente serán convertidos para gloria y honra de Jesucristo. Mis hermanos, si Dios nos los permite, vamos a seguir aprendiendo un poco más para la otra semana. Dios les bendiga.
Muy bien, hermanos.